Estamos con el mejor procurador que ha tenido este país, como lo fue Mario Aramburu, de ese tamaño. Gústele a quien le guste, el doctor Alejandro Ordóñez veló por el orden, veló ante todo por la institucionalidad y por los principios. Y aquí está. Y es lo que necesita este país. Orden dentro de todas las instituciones. Porque en Colombia, para que haya paz, tiene que haber justicia. ¿Hay justicia en Colombia, querido señor procurador? Mire, si hay hay un aspecto que afecta cada vez más a la institucionalidad, a la credibilidad de la institucionalidad, es la inexistencia de justicia o la falta de justicia. La justicia ha llegado a unos términos muy preocupantes de falta de credibilidad. Está en el mismo nivel que los partidos políticos y el mismo nivel que el Congreso. La gente percibe varias cosas. Primero, una justicia ineficiente. Segundo, una justicia que no decide, que no falla, una congestión y una morosidad en sus decisiones. Tercero, una justicia donde hay corrupción. Son permanentemente las versiones, incluso las denuncias por materia de corrupción, jueces corruptos y decisiones de tribunales y de altas cortes que le hacen perder credibilidad a la justicia. Una justicia politizada, una justicia igualmente ideologizada, una justicia que ha perdido la independencia frente al gobierno. Como bien se dice con algo de jocosidad, las cortes cada vez más parecen cortesanas que cortes con una voluntad y una decisión y una independencia donde se garantizan los derechos de los ciudadanos y se respete el ordenamiento jurídico. Hay cosas y hay aspectos y lunares de nuestra institucionalidad que cada vez más las deslegitiman, y uno de ellos es la justicia. Creo que en ello hay casi que un criterio cada vez más homogéneo y cada vez más unánime. Dije una justicia politizada y una justicia ideologizada. Muchas decisiones, no tengo por qué detenerme, pero el país las conoce. Tiene ese tufillo de decisión política ajena al ordenamiento jurídico, ajena a las realidades probatorias y con el propósito de hacerle favores al príncipe, que es otra de las deformaciones de nuestro sistema. Hoy, como diría Álvaro Gómez, el régimen cada vez más desconoce los derechos de los ciudadanos, cada vez más deslegitima nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento político. El daño que le ha hecho Juan Manuel Santos a la institucionalidad no tiene parangón, no tiene límites. Lo ha cooptado todo. Lo ha cooptado todos los órganos públicos para ponerlo al servicio de sus intereses políticos. Eso es corrupción. Ahora se pretende adalid de la corrupción. Imagínese, William, Juan Manuel Santos, el adalid de la anticorrupción. Si ha habido un gobierno que dijéramos, que ha realizado esfuerzos por poner al servicio la autoridad de sus intereses particulares, ha sido este. Se ha habido un gobierno donde ha abusado del patrimonio público para poner al servicio de sus intereses
personales ha sido el de Juan Manuel Santos. Leía en estos días un dato que es escalofriante, pero hay que decirlo, y para que señalar un poco, para quitarle, dijéramos, ese manto de gobernante que ahora decidió combatir la corrupción siendo el gobierno más corrupto en las últimas décadas. ¿Sí sabe cuántos billones se han gastado en publicidad y en eventos? 6 billones de pesos. No, no hay derecho. Casi una reforma tributaria. Si ha habido un gobierno que no conoce la austeridad, ha sido este gobierno. Si ha habido un gobierno que, dijéramos, ha manipulado, como ha manipulado los cupos indicativos, ha sido este gobierno. Si ha habido un gobierno que ha, dijéramos, utilizado los recursos públicos para entregárselos a la clase política, pues ha sido este. Y si uno recuerda los episodios electorales, no solamente de su reelección, sino los episodios recientes del plebiscito. Claro. Abuso de la publicidad, abuso de los recursos públicos. Gobierno que desconoce de una manera flagrante la austeridad. Ha sido este gobierno. Porque al fin y al cabo la corrupción es eso, cuando usted pone al servicio de los intereses particulares la función pública, la autoridad pública. Eso es lo que hay que combatir. Ese es el régimen. Ese es el régimen que hay que combatir, que hay que enfrentar, que hay que derrotar. Si nosotros queremos salvar la democracia, tenemos que enfrentar el régimen. Aquí hay muchos que se les ha dado por hablar de anticorrupción, muchos políticos encabezados por el gobierno. Ellos están muy bien articulados porque quieren que no se vuelva a discutir los temas del Acuerdo de La Habana, que no se quiera volver a discutir temas como la crisis de la salud, la ausencia de salud, todos los obstáculos que los colombianos tenemos para acceder a la salud, porque no quieren que se hablen de los temas de la inseguridad ciudadana, porque no quieren que se hable del disparo exponencial de la microdelincuencia, porque no quiere que se hable de la relación entre la microdelincuencia y las 200.000 hectáreas de coca que hoy tenemos gracias a los acuerdos de La Habana y gracias a la claudicación del gobierno, porque no quieren que se hablen de esos temas, de los temas esenciales y sustanciales del país. Entonces, que el problema de Colombia es la corrupción, desde luego que es la corrupción, pero quienes hoy aparecen como catones de la anticorrupción, como adalides de la anticorrupción, son los promotores de ella. Los promotores de manera directa o indirecta, porque todos son los consentidos del régimen, todos hacen parte del régimen, todos han avalado las políticas públicas del actual gobierno que han promovido precisamente este fortalecimiento del régimen. Y hay una cosa que es cierta, la pueden describir hasta bien, sí, la cooptación de las autoridades locales, los altos costos de las campañas políticas permiten que una vez elijan alcaldes y gobernadores se entregue la función a quienes fueron los financiadores de las campañas. Sí, es cierto, la forma como manipulan la contratación pública, pero hay una cosa, esas son las consecuencias. Es que ellos mismos han creado la carroña y ellas son las aves carroñeras, los que ahora están enarbolando la bandera anticorrupción. Mire, hay unas causas que son próximas, claro. Hay una descripción de los hechos que ellos la hacen muy bien, como diría don Colacho, don Nicolás Gómez Dávila, en Los Escolios, a un texto implícito. Él decía palabras más, palabras menos. Cada mañana que me levanto y contemplo la corrupción de hoy, termino añorando la corrupción de ayer. Porque la de hoy es mucho más dramática, es la cooptación de la autoridad
para diseñar las políticas públicas en beneficio de los intereses individuales, y eso lo hace no solamente el Ejecutivo, lo hace el Legislativo, lo hace el Judicial, ¿sí? Pero eso es cierto, es el tema del legitimante, pero hay una causa, una causa próxima. ¿Cuál es la causa próxima? El régimen. El régimen que hoy encarna, representa Juan Manuel Santos y todos los poderes adláteres y todos los poderes que se le han entregado, que han sido cooptados, y la FARC. Mire, el acuerdo de La Habana no es sino más la entrada formal de la FARC al régimen. Están pidiendo ahora hasta ministerios. Sí, claro. Usted vería uno de los escritores, voceros oficiosos de ellos pidiendo hasta 3 ministerios ahora en la crisis que se nos avecina. El régimen es, es responsable, dijéramos, próximo, pero hay otra causa que no quieren tocar porque ellos la han promovido. Aquí no tenemos, cada vez hay menos buenos ciudadanos, con espíritu cívico, con formación, con valores, con principios. No hace mucho tiempo que el interés general ha sido sacrificado por el interés particular. Son los privilegios particulares los que priman en cada decisión administrativa, y el ciudadano común y corriente percibe que detrás de cada decisión pública, llámese sentencia, llámese decreto, llámese ley, hay un interés indebido. No tenemos buenos ciudadanos y no podemos restablecer al buen ciudadano. Y otra cosa, el buen ciudadano, ¿dónde se forma? ¿Quién lo forma? En valores, en principios, en virtudes, en donde se transmite las creencias, la fe, los deberes, sus obligaciones como buen ciudadano, en la familia. Y aquí lo que se hace son políticas públicas para destruir la familia. Y esos que ahora se erigen como catones de la anticorrupción son los que promueven la destrucción de la familia. Y ahora se escandalizan porque se roban los dineros públicos. Y no solamente los dineros públicos, los dineros privados, porque la actividad privada, los sectores, dijéramos, privados también están corrompidos, tan corrompidos como los públicos. Al fin y al cabo, los beneficiarios de la corrupción pública son los particulares, los contratistas. Y no solamente en la contratación, en el diseño de las políticas públicas, esas modificaciones, en materia financiera también, esas desregularizaciones en materia financiera y en materia macroeconómica siempre es para beneficiar a alguien, a un válido del régimen. Entonces ahí no solamente quien le mete la mano al presupuesto, sino a quienes que diseñan políticas públicas para poner al servicio de intereses particulares. Tenemos que combatir la corrupción, claro, donde se presente, con mayores penas, con ningún beneficio, con decisiones trascendentales, con autoridades independientes. De eso estamos de acuerdo, con, dijéramos, que estrategias mecánicas. Eso es importante, pero no, eso es fundamental, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque si nosotros queremos romperle verdaderamente el espinazo a la corrupción, tenemos que ir a las causas, al buen ciudadano, a formar buen ciudadano, con virtudes, con valores, con principios, que entienda que el interés general prima sobre el interés particular. Eso es esencial, el valor del ejemplo en el ejercicio de lo público. Si hoy algo que necesita la sociedad es el ejemplo de la clase dirigente, el buen ejemplo de la clase dirigente, porque la clase dirigente es ejemplo para bien o para mal. Hay un adagio popular no, hay un adagio, un principio que comentaba mucho un escritor español del siglo antepasado, Eugenio Vegas Latapié. Decía, resaltando como la importancia del ejemplo de las élites, porque aquí lo que están corrompidas son las élites. Las élites, como el adagio chino que decía que el pescado se empieza a podrir por la cabeza, ¿sí? Y que ellos son ejemplo hacia abajo. Si los de arriba lo hacen, ¿por qué nosotros no? Dice el común de la gente. Pues decía don Eugenio Vegas Latapié, como significando el valor del ejemplo. La reina, que el rey juega y todos son tahúres. La reina estudia y todos estudiantes.
el valor del ejemplo. Mire, la clase dirigente tiene una gran responsabilidad en lo que estamos y también tiene una gran responsabilidad en la restauración de una verdadera ética pública, pero no podemos hablar de ética pública sin moral personal, porque la crisis en esta materia de corrupción es una crisis moral. Y uno no le puede, mi querido William, levantar tribunas a los principios y cadallos a las consecuencias. Aquí se ha hecho pedagogía, una pedagogía donde se echa por la borda los principios, donde se hace irrisión de ellos, de nuestras convicciones, de nuestras tradiciones, donde se hacen todos los esfuerzos por destruir los valores familiares, donde se hace irrisión de nuestras tradiciones cristianas. Y ahora se escandalizan porque recogen los frutos. Yo le resumo algo. Cuando inicié la Procuraduría, logramos nosotros hacer un documental, que se lo recomiendo. Por ahí debe estar en la página web de la Procuraduría. No, ya la debieron quitar. Pero yo tengo por ahí el documental que se llama El Nuevo Ciudadano Colombiano. Yo me dedicaba, fui para muchas ciudades y me reuní con muchos alcaldes y les presentaba el documental El Nuevo Ciudadano Colombiano. Para combatir la corrupción, para ser un buen ciudadano. Eso es verdaderamente el desafío contra la corrupción. Lo otro se necesita, más cárceles, sí, menos tolerancia, desde luego, más policía también, fortalecer los organismos de control, la fiscalía también, pero no es suficiente. Es el buen ciudadano. Y estaba yo en Vélez, en mi tierra, en una academia de la policía muy bonita que hizo allá Rosso José Serrano, Sí. paisano, veleño. Muy bonita, muy grande, con un auditorio hermoso. Y estaban todos los alcaldes de la provincia de Vélez. Y también estaban varios alcaldes de Boyacá. Está el auditorio, bueno, habían unos 220 alcaldes. Yo les presenté el Nuevo Ciudadano y lo expliqué con mucha, dijéramos, emoción, mucha convicción, tratando de transmitirla. Se para el alcalde, creo que era alcalde de Vélez, un hombre ya mayor, medio patriarcal, yo lo conocí ahí, el mayor de todos los alcaldes, había sido elegido varias veces alcalde, creo que de apellido Villaveses. Dice, uy, procurador, yo estoy de acuerdo con usted. Usted lo han, me perdona, después se puede decir una grosería, Hágale. un santanderianismo, a usted lo han querido joder. Porque está haciendo esto, porque usted tiene razón. Y me dijo, yo le voy a resumir algo, cuál debe ser una fórmula muy importante que debemos nosotros tener en cuenta para derrotar, para enfrentar, o mejor, para formar al buen ciudadano. ¿Y qué, doctor Villaveses? Algo que ya se abandonó. ¿Y qué se abandonó en la educación? Me dijo, la urbanidad de Carreño. Claro. Y el catecismo. Del padre Esteti. Claro. Eso me dijo dos Villaveses. Y ahí lo resumió todo. La sabiduría popular. Necesitamos buenos ciudadanos, con valores, con principios, con virtudes, para lograr que ese ciudadano entienda los deberes que tiene para con Dios, para consigo mismo, para con los demás. Entonces, llega de funcionario público y no va a robar. Pero ahora no podemos pretender que no robe si no tiene formación, si no conoce el deber, si no tiene moral. ¿Cómo privilegiar el cumplimiento del deber? ¿Cómo privilegiar el bien común? ¿Cómo saber que el otro tiene derechos? Eso no, simplemente cuando uno jura y cuando se pone la investidura, uno no lo adquiere. Y simplemente con esas conferencitas de transparencia y con esas, dijéramos, estrategias que son tontas de poner, dijéramos, que se conozca la declaración de renta del funcionario público cuando entra y cuando sale, o de hacer esfuerzos de transparencia. Mire, esos funcionarios públicos corruptos lo saben, y lo saben muy bien, y lo saben a perfección, y son buenos ladrones.
Y son buenos ladrones porque formalmente cumplen con el deber, cumplen con los procedimientos, cumplen con las exigencias de ley. Yo estoy seguro que el señor viceministro García estuvo muy bien asesorado para saber cómo hacía bien la licitación y cómo se la adjudicaba. Y si lo investigaban por esas exigencias, por el principio de planeación, por el principio de economía, por el principio de responsabilidad, por los temas presupuestales, seguramente es muy bien. Pero Simbrano ya estaba recibiendo por debajo los 5 o los 10 millones de dólares. Son buenos ladrones, porque roban, pretenden blindarse, hacen perfectamente los procedimientos, pero sin embargo reciben dinero por cumplir la función. Por eso son ladrones que incluso tienen asesores jurídicos. En esos carteles están muy bien asesorados jurídicamente para que realmente no sean descubiertos en sus picardías. Entonces, realmente el combate contra la corrupción tiene unos elementos que son de dos naturalezas. Uno, el que todo el mundo, porque todos van a ser, son una especie de candidatos Barbies, todos son iguales. Sí, la corrupción, sí, la cárcel, de acuerdo, lo firmo, ¿dónde lo firmo? Eso es cierto. Pero con eso no se combate la corrupción eficazmente. Con eso no le estamos asegurando a nuestros hijos. Yo digo más que a mis hijos, a mis nietas. Yo solamente tengo nietas. No tengo nietos, nietas, puras nietas. Sí. Aquí me acompaña un yerno, uno de los yernos, puras ¿Matriarcado? Nietas, el matriarcado. Porque en mi casa se hace lo que yo obedezco. Sí, pero entonces con eso no le estamos asegurando el futuro, que en el futuro vamos a una sociedad transparente, una sociedad donde los dineros públicos, donde las políticas públicas cumplan con los deberes constitucionales. No, con eso no lo vamos a conseguir. Entonces tenemos que, las estrategias para combatir la corrupción deben estar integradas por dos elementos. Uno inmediato, unos mecánicos, unos judiciales, pero no son suficientes, son importantes, pero no son suficientes. Con la modificación del Estatuto de la Contratación, sí, con todo eso. Pero si nosotros queremos romperle el espinazo a la corrupción de verdad, debemos lograr buenos ciudadanos. Y para lograr buenos ciudadanos nos toca fortalecer la familia. Como hoy tenemos cada vez menos familias, tenemos menos ciudadanos, menos buenos ciudadanos, y por tanto cuando esos ciudadanos llegan a ejercer las funciones públicas, pues se les facilita meterle la mano al presupuesto. Mire, hace 5 años hubo unos desórdenes dramáticos en Londres a raíz de la muerte de un inmigrante asiático. Y se presentaron unos desórdenes terribles. 3 o 4 días Londres en manos de unos adolescentes que quemaban automóviles, que quemaban centros comerciales, más de 3.000 automóviles quemados. Cuando volvió la tranquilidad, fue más eficiente allá la policía que el domingo acá contra las hordas petristas. Ah, así es. Petristas peñalosistas, ¿no? Porque, pero qué cosa tan rara. Claro, ahí se aliaron y en alguna medida fue más responsable el actual alcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa, porque en últimas él auspició y después se asustó. Sí, claro. Después salió corriendo, porque en últimas tal vez se encontraba con que las hordas petristas le pedían la firma para revocatoria de él, por eso no fue, pero él auspició. Bueno, pero sigamos en el cuento. Londres, los desórdenes que le cuento. Vuelve el orden. Te dirige el primer ministro Camerún, David Camerún, don Daniel Camerún. Sí, David Camerún. Sí, David Camerún. Palabras más, palabras menos. Sí. Cuando veía la destrucción de los bienes, de las automóviles, los bienes inmuebles londinenses, yo pensaba por los padres de familia de estos adolescentes, dónde estarían, cuál su función. Y dice casi que textualmente, en adelante, las políticas públicas se construirán en perspectiva de familia, si fortalece a la familia, si le permite a la familia cumplir con su misión natural, que es
la de educar a sus hijos. En esa medida, el Reino Unido promoverá esas políticas públicas. Haré un test en el cual el propósito es observar qué tanto privilegia y fortalece a la familia, porque en el fortalecimiento de la familia tendremos el fortalecimiento de una sociedad civil, ¿sí? Para lograr que los ciudadanos logren o puedan ejercer sus derechos. Exactamente lo mismo lo podríamos aplicar acá, pero aquí no lo quieren aplicar, porque aquí se escandalizan por las consecuencias que son muy graves, que ya son tan graves, que hasta los promotores de la destrucción de la familia y de las políticas públicas para ello hoy reaccionan, pero se obstinan en no reconocer dónde está la causa de eso. Hay algo que lo voy a decir, a mí me han criticado, mire, es una prueba de lo fundamentalista de este señor, pero la pérdida del temor de Dios. Exacto. En la sociedad, en las costumbres, en la conciencia humana, es en últimas, él promueve, facilita todo ello, como decía Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Si Dios no existe, todo es permitido. Ahora hay una ola libertaria, donde todo es libertad sin orden, incluso libertad contra el orden, donde hay derechos sin deberes. Y eso genera lo que hoy estamos nosotros soportando y lo que hoy estamos sufriendo, la amenaza de la civilidad y la puesta en entredicho de todas y la institucionalidad, porque hoy el ciudadano está cada vez más, dijéramos, temeroso de esa institucionalidad. Hoy el ciudadano le tiene miedo al delincuente. Hoy el ciudadano le tiene miedo a la calle. Sí. Y el delincuente no le tiene miedo a la autoridad. Y precisamente en la medida que eso se agudiza, pues cada vez lo que está comprometido son los derechos de los ciudadanos. Donde haya más inseguridad hay menos derechos. Donde hay más impunidad hay menos derechos. Un policía coge a un raponero o a alguien que le pegó 3 puñaladas a un joven o a una señora por robarle un celular, coge a ese delincuente y se lo entrega a la policía, y la policía se lo entrega a la fiscalía, y a las 48 horas este joven está fuera. Y está fuera en el mismo lugar donde cometió el delito, desafiando al padre de familia, desafiando a la policía. Entonces, los ciudadanos le tenemos miedo al delincuente, y el delincuente no le tiene miedo a la autoridad, y nosotros necesitamos que el delincuente le tenga miedo a la autoridad, que el delincuente sepa que si delinque, eso va a tener consecuencias. Pero desde luego, hoy el Estado hace la pedagogía contraria, y dijéramos que establece como las empresas criminales es una forma legítima de hacer política, con la capacidad incluso de rediseñar nuestra institucionalidad. Porque Serpillo paga. Porque Serpillo paga. Eso es, en últimas, los frutos y las consecuencias de lo Claro, que estamos viendo. por eso mañana de pronto tendremos a Garavito manejando el Instituto Claro. de Bienestar Familiar, tendremos a Timochenko de presidente, Garavito pues el violador de niños, ¿no? Manejando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque aquí las cosas se han hecho al revés, y porque el que está hablando de corrupción es el sátrapa de turno. Claro, así es. Aquí Mire, hablemos claro. Claro. Si ha habido aquí un gobernante siniestro, es él. Sí. Mire, ¿y qué ejemplo le damos a las nuevas generaciones? Cuando el presidente de la República, ese que está hablando de la lucha contra la corrupción, se roba los resultados del 2 de octubre. La soberanía, se roba la soberanía. De la del forma pueblo.
como lo hizo, de la forma como lo hizo, fue el desconocimiento de la voluntad mayoritaria de los colombianos. Si hay algo ilegítimo, es eso. Porque, al fin y al cabo, el presidente Santos es un presidente ilegítimo. Es un presidente ilegítimo en su origen. Este gobierno es ilegítimo en su origen y es ilegítimo en su ejercicio. Es ilegítimo en su origen. Mire, a él no lo eligió el pueblo colombiano, a él lo eligió la Fiscalía. Claro. ¿O no? Obviamente. ¿O digo mentiras? Obviamente. A él lo eligió el doctor Eduardo Montealegre. Eso lo diseñaron muy seguramente en las mazmorras de la Fiscalía o del Palacio de Nariño o en ambas. ¿Cómo hacer para lograr los resultados electorales? Y se cranearon lo del hacker, ¿sí? Para lograr impactar los resultados electorales. Y los impactaron. Entonces, es ilegítimo en su origen. Y lo saben, desde luego que eso judicialmente nunca se va a lograr definir, ni se va a aprobar, ni más faltaba. Pero los colombianos sabemos que es así. Todos los colombianos. Es ilegítimo en su origen y es ilegítimo en su ejercicio. Y la parte culminante de esa ilegitimidad y de esa carencia de quicios, carencia de límites, fue lo que hizo con los resultados del 2 de octubre, y lo cual, desde luego, envenena lo que de allí se derive. No nos digamos mentiras. ¿Eso qué es? Eso es corrupción. Eso es corrupción. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Y eso envenena más y deslegitima aún más, pues, toda esta pretendida institucionalidad que están construyendo a partir del tema de la refrendación por un Congreso que fue derrotado el 2 de octubre. Por eso es el régimen. Eso es lo que está haciendo el régimen en materia de corrupción, en materia de recursos públicos, en materia de la cooptación a todos los organismos, dijéramos, del Estado, a los organismos judiciales, a ese régimen de complicidades. Todo eso ilegitima aún más el régimen. Por eso lo que hay que enfrentar es el régimen, el legado de Álvaro Gómez. Así es. Dijéramos, hoy en día es más claro, hoy en día es más evidente que hace 30 años él nos señaló la ruta. Hay que tumbar al régimen, hay que derrotar al régimen, hay que romper con ese discurso políticamente correcto. Tenemos que tener un discurso políticamente incorrecto, porque hay que desafiar el régimen con todo lo que eso implica en lo público y en lo privado. Porque, dijéramos, si nosotros queremos seguir teniendo algo de civilidad y queremos rescatar nuestro sistema jurídico y político que han secuestrado, pues no tenemos alternativa diferente que enfrentar al régimen, a ese régimen de complicidades que vincula a muchos organismos, tanto de lo público como de lo privado. Yo le voy a decir una cosa. No le pregunto nada porque usted lo ha dicho todo. Sería abusar de su bondad, salirme de eso tan grande que usted le ha dicho a los colombianos y a las gentes de todo el mundo, porque esto lo ven en YouTube, en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier parte del mundo lo van a ver o lo están viendo, porque lo que usted ha dicho es lo que piensa realmente el pueblo, lo que lleva guardado el pueblo colombiano. Y se lo agradezco, que lo haya dicho con tanta claridad, que nos haya dado este mensaje. Me dejó con las manos cruzadas, me hizo tragar la lengua, no hablé una palabra, porque ante el vigor de lo que usted ha dicho, uno tiene que guardar ante todo silencio y escuchar al maestro que nos ha dado esta gran lección. Doctor Alejandro Ordóñez, no le voy a preguntar por convenciones ni por consultas, porque usted está yendo cosas muy serias. Esa mecánica
ya la gente la desprecia, porque, como lo decía Federico Engels, los políticos como los partidos están llamados a desaparecer por las circunstancias creadas por ellos mismos. Aquí se acabaron los partidos y los cambiaron por agencias de contratación. En eso a eso hemos llegado. Y la justicia pues está acabada. Y si no hay justicia, no hay paz. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, usted le habló al país con franqueza desde esta barbería. No tengo nada para decir, sinceramente, que el pueblo colombiano y que el mundo lo escuche, porque esto sí es una carga de profundidad que necesitábamos escuchar. Aquí usted no ha venido a hacernos promesas, a hablarnos de carreteras, ni de cuentos que no van al caso. Le agradezco infinitamente